Continuamos la lectura entonces cuando nos damos cuenta de que Frederick había conseguido la madera por nada. Los billetes eran falsos. Recuerda que Napoleón se había regocijado con todo su dinero en un lecho de paja sobre la plataforma, con el dinero al lado, cuidadosamente apilado en un plato de porcelana de la cocina de la casa. Y los animales desfilaron pasando despacio por delante, mirando con atención. Y pues aquí es cuando nos damos cuenta de que los billetes eran falsos. Napoleón reunió a los animales de inmediato y con voz terrible anunció la sentencia a muerte de Frederick. Cuando se le capturara, dijo, lo hervirían vivo. Al mismo tiempo les advirtió que después de esa tradición se podía esperar lo peor. Frederick y sus hombres podían lanzar su tan esperado ataque en cualquier momento. Apostaron centinelas en todos los accesos a la finca. Además, enviaron 4 palomas a Monterraposo con un mensaje conciliador que, esperaban, serviría para volver a establecer buenas relaciones con Pilkington. El ataque se produjo a la mañana siguiente. Los animales estaban desayunando cuando los vigías llegaron corriendo con las noticias de que Frederick y sus seguidores ya habían entrado por la puerta con barrotes de la finca. Los animales salieron con valentía a su encuentro, pero esa vez no lograron una victoria fácil como en la batalla del establo de las vacas. Había 15 hombres con media docena de escopetas que abrieron fuego en cuanto estuvieron a unos 50 metros. Los animales no podían enfrentar las explosiones terribles ni las picaduras de los perdigones, y a pesar de los esfuerzos de Napoleón y Boxeador para animarlos, pronto tuvieron que retroceder. Ya había unos cuantos heridos. Se refugiaron en los edificios de la granja y miraron con cautela por las rendijas y los agujeros de los nudos. Toda la enorme pradera, incluido el molino de viento, estaba en manos del enemigo. Por el momento, hasta Napoleón parecía perdido. Iba y venía en silencio, moviendo la cola rígida. Miradas tristes apuntaban hacia Monterraposo. Si Pilkington y sus hombres los ayudaran, todavía podrían ganar la batalla. Pero en ese momento regresaron las 4 palomas que habían enviado el día anterior. Una de ellas traía un trozo de papel firmado por Pilkington. En él, escritas a lápiz, había estas palabras: «Te lo mereces». Mientras tanto, Frederick y sus hombres se habían detenido junto al molino. Los animales los miraron y empezaron a murmurar, consternados. 2 de los hombres habían sacado una palanca y un mazo. Iban a demoler el molino de viento. «¡Imposible!», exclamó Napoleón. «Hemos construido paredes demasiado gruesas. No podrían derribarlo ni en una semana. ¡Ánimo, compañeros!». Pero Benjamín observaba con atención los movimientos de los hombres. Los del martillo y la palanca estaban haciendo un agujero cerca de la base del molino. Despacio, con aire casi de diversión, Benjamín movió afirmativamente el largo hocico. «Ya me lo imaginaba», dijo. «¿No veis lo que hacen? Dentro de un instante llenarán de pólvora el agujero». Los animales esperaron aterrorizados. Ahora no podían buscar refugio en los edificios. Unos minutos más tarde vieron cómo los hombres corrían en todas direcciones. Entonces se produjo un rugido ensordecedor. Las palomas se arremolinaron en el aire y todos los animales, salvo Napoleón, se arrojaron al suelo y se taparon la cara. ¡Va a explotar! Cuando se levantaron, una enorme nube de humo negro flotaba sobre el sitio donde había estado el molino de viento. Poco a poco fue llevándosela la brisa. El molino de viento había dejado de existir. Al ver eso, los animales recuperaron su valentía. La rabia contra un acto tan vil y despreciable superó el miedo y la desesperación que habían sentido un momento antes. No, pues destruyeron su molino. Se oyó un potente grito de venganza y sin esperar nuevas órdenes salieron todos juntos, dispuestos a atacar al enemigo. Esta vez no cejaron ante los perdigones crueles que cayeron sobre ellos como granizo. Fue una batalla salvaje y amarga. Los hombres disparaban una y otra vez, y cuando los animales estuvieron cerca los atacaron con palos y con las pesadas botas. Mataron una vaca, 3 ovejas y 2 gansos, y casi todo el mundo estaba herido. Hasta Napoleón, que dirigía las operaciones desde la retaguardia, tenía la punta de la cola rasguñada por un perdigón. Pero tampoco los hombres habían salido indemnes. 3 de ellos tenían la cabeza partida por los golpes de los cascos de boxeador. Otro había sido corneado en el vientre por una vaca y otro tenía los pantalones casi destrozados por Jessica y Campanilla. Y cuando los 9 perros de la guardia personal de Napoleón, enviados a dar un rodeo al amparo del seto, aparecieron de repente por un lado,
Ladrando con ferocidad, el pánico se apoderó de ellos. Vieron que estaban en peligro de ser rodeados. Así que Frederick gritó a sus hombres que salieran de allí mientras tenían escapatoria. Y un instante después, el cobarde enemigo corría tratando de salvar la vida. Los animales persiguieron a los hombres hasta el fin del campo, y les dieron unas últimas patadas mientras atravesaban como podían el espinoso seto. ¡Guau! Ganaron. Habían ganado, pero estaban cansados y ensangrentados. Despacio, cojeando, empezaron a regresar a la granja. Algunos, al ver a sus camaradas muertos tendidos en la hierba, no pudieron contener las lágrimas. Y por un rato, se detuvieron en doloroso silencio junto al sitio donde alguna vez se había levantado el molino de viento. Sí, ya no existía. Casi el último rastro de su trabajo había desaparecido. Hasta los cimientos estaban parcialmente destruidos. Y ahora, para reconstruirlo, no podrían usar, como antes, las piedras caídas. Esta vez también habían desaparecido las piedras. La fuerza de la explosión las había lanzado a cientos de metros de distancia. Era como si el molino no hubiera existido nunca, nunca, nunca. Cuando se estaban acercando a la granja, Chillón, que inexplicablemente había estado ausente durante el combate, inexplicablemente, se acercó saltando hacia ellos, moviendo la cola radiante de satisfacción, y del lado de los edificios de granja llegó el solemne estampido de un arma de fuego. ¿Para qué dispararon esa escopeta?, preguntó Boxeador. «Para celebrar nuestra victoria, camarada», exclamó Chillón. «¿Qué victoria?», preguntó Boxeador. Le sangraban las rodillas, había perdido una herradura y se le había partido el casco. En una pata trasera tenía alojado una docena de perdigones. «¿Qué victoria, camarada? ¿Acaso no hemos expulsado al enemigo de nuestro suelo, el sagrado suelo de la granja animal? Pero ellos han destruido el molino de viento, en el que hemos trabajado durante 2 años. ¿Qué importa? Construiremos otro molino. Construiremos 6 molinos si nos da la gana. Tú no aprecias, camarada, la importancia de lo que acabamos de lograr. El enemigo ocupaba el suelo que pisamos, y ahora, gracias al liderazgo del camarada Napoleón, acabamos de recuperarlo hasta el último centímetro». «Así que volvemos a tener lo que ya teníamos», dijo Boxeador. «Esa es nuestra victoria», dijo Chillón. Cojearon hasta el corral. Los perdigones que Boxeador llevaba incrustados en la pata le producían un intenso dolor. Veía por delante la pesada empresa de reconstruir el molino desde los cimientos y mentalmente se preparó ya para la tarea. Pero por primera vez advirtió que tenía 11 años y que quizás sus enormes músculos ya no eran como antes. Pero cuando los animales vieron flamear la bandera verde, y oyeron el nuevo disparo de escopeta, la dispararon 7 veces en total, y escucharon el discurso de Napoleón felicitándolos por su conducta, les pareció que después de todo habían conseguido una gran victoria. Los animales muertos en la batalla tuvieron un solemne entierro. Es que, ¿de qué sirve todo eso, no? O sea, es como cuando vemos de que se les dio la medalla y ya se les recompensó a las familias y se les falleció y se les enterró con el título y el emérito de... Y bueno, tuvieron un solemne entierro. Boxeador y Trébol tiraron del carro que servía de coche fúnebre y el propio Napoleón encabezó la procesión. Dedicaron 2 días enteros a las celebraciones. Hubo canciones, discursos y más disparos de escopeta, y cada animal recibió como regalo especial una manzana, 2 onzas de maíz las aves y 3 bizcochos cada perro. Se anunció que la batalla se llamaría Batalla del Molino, y que Napoleón había creado una nueva condecoración, la Orden de la Bandera Verde, que se había claramente otorgado a sí mismo. En medio del júbilo general se olvidó del desgraciado asunto de los billetes. Unos días más tarde los cerdos encontraron una caja de whisky en los sótanos de la casa. La habían pasado por alto en el momento de ocuparla. Esa noche se oyó entonar en la casa ruidosas canciones en las que, para sorpresa de todos, se mezclaban compases de bestias de Inglaterra. A eso de las 9:30 se vio perfectamente que Napoleón, con un viejo sombrero hongo del señor Jones, salía por la puerta trasera, daba unas vueltas rápidas por el patio y desaparecía de nuevo en la casa. Pero por la mañana reinaba en el lugar un profundo silencio. No se veía por allí ningún cerdo. Eran casi las 9 cuando apareció Chillón, caminando despacio y abatido, la mirada apagada, la cola flácida y con apariencia de estar gravemente enfermo. Reunió a los animales y les anunció que tenía una terrible noticia. El camarada Napoleón se estaba muriendo. Se oyó un grito lastimero.
Colocaron paja delante de la puerta de la casa y los animales caminaban de puntillas. Con lágrimas en los ojos se preguntaban unos a otros qué harían si les faltaba el gran líder. Empezó a circular el rumor de que después de todo, Bola de Nieve, claramente, se las había ingeniado para introducir veneno en la comida de Napoleón. A las 11 salió Chillón para hacer otro anuncio. Como último acto sobre la tierra, el camarada de Napoleón había pronunciado un solemne decreto. Se castigaría con pena de muerte el consumo de alcohol. Por la noche, pareció que Napoleón había mejorado un poco, y a la mañana siguiente Chillón les contó que se estaba recuperando. Al atardecer, Napoleón había vuelto a su trabajo, y un día después se supo que había dado instrucciones a Whymper para que comprara en Willingdon algunos folletos sobre fermentación y destilado. Una semana más tarde, Napoleón ordenó arar el pequeño prado situado detrás de la huerta, que antes habían pensado reservar como sitio de pastoreo para los animales que ya no podían trabajar. Se explicó que la tierra estaba agotada y había que renovarla, pero pronto se supo que la intención de Napoleón era sembrar allí cebada. Por esa época se produjo un extraño suceso que casi nadie logró entender. A ver, ¿qué pasó? Una noche, a eso de las 12, se oyó un fuerte estruendo en el patio y los animales salieron corriendo de los establos. Era una noche de luna. Al pie de la pared trasera del establo grande, donde estaban escritos los 7 mandamientos, había una escalera partida en 2. Junto a ella, aturdido y en el suelo, estaba Chillón. A su lado había un farol, un pincel y un bote de pintura blanca volcado. Los perros rodearon inmediatamente a Chillón y lo acompañaron de vuelta a la casa en cuanto pudo caminar. Ninguno de los animales sabía qué significaba esa situación, salvo el viejo Benjamín, que asintió moviendo el hocico con aire sagaz y pareció entender, aunque no dijo nada. Pero unos días más tarde, Muriel, leyendo los 7 mandamientos en voz baja, notó que había otro que los animales no recordaban bien. Creían que el 5.º mandamiento era ningún animal beberá alcohol, pero habían olvidado 2 palabras. En realidad el mandamiento decía ningún animal beberá alcohol en exceso. ¡Wow! Es que esto pues nos pone a pensar en varias cosas, fíjate. El presidente, el líder, y lo podemos ver como varios hombres en el poder, ¿no? Hombres y mujeres en el poder. Prueba el alcohol, probó la lujuria, la tentación. ¿Qué puede representar eso? Porque no solo estamos hablando de alcohol. En lo que hemos visto, en lo que se maneja Hollywood, presidentes, sociedades o sectas, ¿qué representa para ti el alcohol en este caso? ¿Qué probaron? Entonces aquí parece como que hoy se prohíbe el alcohol, ¿sí? Entonces de la misma manera prohíben y satanizan. No, es que quien hace esto es un acto horrible, es un pecado imperdonable. Quien hace estas otras cosas o prueba la marihuana, la cannabis, plantas de poder, rituales, lo que sea. O sea, de lo más alto a lo más bajo, como lo quieras ver. Pero aquí sabemos que Napoleón lo está haciendo. De la misma manera en que vemos gente que está en la cárcel por cometer actos, pues, no muy agradables, pero ves que ellos, los que están también en el poder, están haciendo lo mismo. Capítulo 9. El casco partido de boxeador tardó mucho tiempo en curarse. Al día siguiente de terminar las celebraciones de la victoria, habían empezado la reconstrucción del molino de viento. Boxeador se negaba a tomar siquiera un día libre y, por una cuestión de honor, ocultaba su sufrimiento. De noche admitía en privado ante Trébol que el casco le molestaba mucho. Trébol se lo curaba con emplastos de hierbas que preparaba masticándolas, y tanto ella como Benjamín le pedían que trabajara menos. Los pulmones de un caballo no son eternos, le decía, pero Boxeador no le prestaba atención. Explicaba que solo tenía una verdadera ambición: ver muy avanzada la construcción del molino de viento antes de tener que jubilarse. Al principio, en el momento de formular por primera vez las leyes de la granja animal, habían fijado en 12 años la edad de jubilación para los caballos y los cerdos, en 14 para las vacas, en 9 para los perros, en 7 para las ovejas y en 5 para las gallinas y los gansos. Se habían acordado generosas pensiones. Hasta el momento no se había retirado ningún animal, pero últimamente se hablaba cada vez más del tema. Ahora que el pequeño campo detrás de la huerta se había reservado para la cebada,
corría el rumor de que se cercaría un rincón de la pradera grande para convertirlo en sitio de pastoreo para animales jubilados. Se decía que para un caballo la pensión sería de 5 libras de maíz por día y en invierno 15 libras de heno, además de una zanahoria o quizá una manzana los días festivos. Boxeador cumpliría 12 años a finales del verano del año siguiente. ¡Wow! Pues sí, dice aquí. Habían fijado en 12 años la edad de jubilación para caballos y cerdos. Así que ya, un año más y listo. Entretanto, la vida resultaba dura. El invierno era tan frío como el anterior y la comida aún más escasa. Redujeron de nuevo las raciones, excepto las de los cerdos y los perros. Una igualdad demasiado rígida en las raciones, explicó Chillón. Habría ido en contra de los principios del animalismo. En todo caso, no tenía ninguna dificultad para demostrar que a los otros animales que en realidad, a pesar de las apariencias, no carecían de alimentos. Por el momento había sido necesario sin duda reajustar las raciones. Chillón siempre hablaba de reajuste, cuando en realidad era una reducción. Pero en comparación con los tiempos de Jones, la mejoría era enorme. Leyendo las cifras con voz aguda y rápida, les demostró detalladamente que tenían más avena, más heno, más nabos que en tiempos de Jones. Antes tenemos ahora más. Los índices de criminalidad han bajado desde... Recuerda que ahorita hay menos pobreza a comparación de... Y pues así lo vivimos hoy en día. Al menos así lo puedo ver en muchos países. Leyendo las cifras con voz aguda y rápida, les demostró detalladamente que tenían más avena, más heno, más nabos que en tiempo de Jones, que trabajaban menos horas, que el agua era de mejor calidad, que vivían más tiempo, que una mayor proporción de sus crías sobrevivían en la infancia, que tenían más paja en los establos y sufrían menos las pulgas. O sea, ya hay más medicamentos, ya hay mejor educación, etc. Los animales creyeron todo al pie de la letra. A decir verdad, Jones y todo lo que él representa casi se le había borrado de la... Sí, Jones y todo lo que él representaba casi se les había borrado de la memoria a todos. Sabían que la vida ahora era dura y ajustada, que a menudo pasaban hambre y frío y que por lo general trabajaban todo el tiempo que no dormían. Pero en otras épocas seguramente había sido peor, era lo que les gustaba creer. Además, antes habían sido esclavos y ahora eran libres. Como no dejaba de señalar Chillón, esa era una diferencia enorme. Al menos ya son libres. Ahora tenían muchas más bocas que alimentar. En el otoño las 4 cerdas habían parido casi al mismo tiempo y había en total 31 cerditos. Los cerditos tenían la piel manchada y como Napoleón era el único berraco de la granja, no costaba adivinar quién era el padre. Claro, oh Diosito, claro que sí. Se anunció que más adelante, cuando compraran ladrillos y madera, se construiría un aula en el jardín. Por el momento, los cerditos recibían clases del propio Napoleón en la cocina, hacían ejercicio en el jardín y se les recomendaba no jugar con otros animales jóvenes. También por esa época se estableció como regla que cuando un cerdo y cualquier otro animal se encontraran en el camino, el otro animal debería apartarse y también que todos los cerdos, sin distinción de rango, tendrían el privilegio de llevar cintas verdes en el rabo los domingos. La granja había tenido un año bastante exitoso, pero todavía estaba escasa de dinero. Faltaba comprar los ladrillos, la arena y la cal para el aula, y también habría que empezar a ahorrar de nuevo para la maquinaria del molino de viento. Después estaban las lámparas de aceite y las velas para la casa, azúcar para la mesa de Napoleón. Prohibió eso a los demás cerdos, alegando que les hacía engordar. Y otras cosas necesarias como herramientas, clavos, hilo, carbón, alambre, hierro viejo y galletas para perros. Vendieron una pila de heno y parte de la cosecha de patatas y aumentaron el contrato de los huevos, Diosito, a 600 por semana. De modo que ese año las gallinas apenas empollaron polluelos suficientes para mantener la población. Las raciones, reducidas en diciembre, se redujeron de nuevo en febrero, y se prohibió el uso de faroles en los corrales para ahorrar aceite. Pero los cerdos parecían bastante cómodos, y además se les veía cada vez más gordos. Una tarde de finales de febrero, un aroma caliente, intenso y apetitoso, como nunca habían olido los animales, flotó hasta el patio desde la pequeña fábrica de cerveza abandonada en tiempos de Jones y que estaba situada al otro lado de la cocina. Alguien dijo que era el olor que producía la cocción de la cebada. Los animales olfatearon el aire con avidez y se preguntaron si les estarían preparando algún revoltijo caliente para la cena.
pero no apareció nada de eso. Y el domingo siguiente se anunció que en adelante toda la cebada estaría reservada para los cerdos. Cebada era lo que habían sembrado ya en el campo detrás de la huerta. Y pronto se filtró la noticia de que cada cerdo estaba recibiendo una ración de una pinta de cerveza diaria, excepto Napoleón, que recibía medio galón, servido siempre en la sopera Crown Derby. Pero aunque sufrían privaciones, tenían la compensación de una vida más digna. Había más canciones, más discursos y más procesiones. Napoleón había dado la orden de que una vez a la semana se realizaría algo llamado manifestación espontánea, cuyo objeto era celebrar las luchas y los triunfos de los animales de la granja animal. A la hora indicada, los animales abandonaban el trabajo y recorrían la granja en formación militar con los cerdos a la cabeza. Seguido por los caballos, luego las vacas, ovejas y después las aves del corral. Escoltaban la procesión los perros y a la cabeza de todos marchaba el gallo negro de Napoleón. Boxeador y Trébol siempre llevaban entre los dos una bandera verde con la pezuña y el cuerno y la leyenda «¡Viva el camarada Napoleón!». Después se recitaban poemas compuestos en honor de Napoleón y Chillón. Ofrecía a Chillón los detalles de las últimas subidas en la producción de alimentos y a veces hacía un disparo con la escopeta. Pan y circo. Nadie era más entusiasta de la manifestación espontánea que las ovejas, y si alguien se quejaba, como hacían a veces algunos animales cuando no había cerdos o perros cerca, de la pérdida del tiempo y de tener que pasar tantas horas allí de pie, al frío, las ovejas se encargaban de silenciarlo balando ruidosamente. 4 patas sí, 2 patas no. Pero en realidad los animales disfrutaban de esas celebraciones. Resultaba reconfortante recordar que después de todo, eran realmente sus propios amos y que todo lo que hacían era para su propio beneficio. Todos con la bandera de Napoleón, ¿verdad? Así con las canciones, las procesiones, las cifras de Chillón, el trueno de la escopeta, el canto del gallo y el ondeo de las banderas, podían al menos parte del tiempo olvidar que tenían la barriga vacía. ¡Wow! ¡Qué explícito! En abril, la granja animal fue proclamada república y necesitaban elegir a un presidente. Había un solo candidato, Napoleón, a quien eligieron por unanimidad. El mismo día se anunció el descubrimiento de nuevos documentos que revelaban más detalles sobre la complicidad de Bola de Nieve con Jones. Ahora parecía que Bola de Nieve no solo había intentado perder la batalla del establo mediante una estratagema, como imaginaban los animales, sino que habían luchado abiertamente en el bando de Jones. De hecho, era él quien había liderado las fuerzas humanas y entrado en la batalla con las palabras «¡Viva la humanidad!» en los labios. Las heridas en el lomo de Bola de Nieve que algunos de los animales aún recordaban haber visto las habían causado los dientes de Napoleón. A mediados del verano, Moisés, el cuervo, reapareció de repente en la granja después de una ausencia de varios años. Casi no había cambiado. Seguía sin trabajar y decía lo mismo de siempre acerca del Monte Caramelo. Se posaba en un tocón, batía las alas negras y hablaba durante horas enteras con quien quisiera escucharlo. Allá arriba, camaradas. Allá arriba, camaradas, decía muy serio, señalando al cielo con el largo pico. Allá arriba, detrás de esa nube oscura, está el Monte Caramelo, el país feliz en el que, pobres animales, descansaremos para siempre de nuestros esfuezos. Hasta decía haber estado allí en uno de sus vuelos más altos y haber visto los eternos campos de trébol y el pastel de linaza y los terrones de azúcar que crecían en los setos. Bueno, muchos de los animales le creían. Si tenían ahora una vida de hambre y de trabajo, ¿no era acaso justo que existiera un mundo mejor en algún otro sitio? Una cosa difícil de determinar era la actitud de los cerdos hacia Moisés. Todos declaraban con desprecio que esas historias del Monte Caramelo eran mentiras. Sin embargo, se le permitía permanecer en la granja, sin trabajar, con una ración diaria de media pinta de cerveza. Con el casco curado, Boxeador trabajó más duro que nunca. De hecho, ese año todos los animales trabajaron como esclavos. Aparte del trabajo normal de la granja y la reconstrucción del molino de viento, estaba la escuela para los cerdos jóvenes que empezaron a levantar en marzo. A veces costaba soportar las largas horas con insuficiente comida, pero Boxeador nunca vacilaba. En nada de lo que decía o hacía se veían señales de que hubiera menguando sus fuerzas. Solo su apariencia había cambiado un poquito. Le brillaba menos la piel y parecía que se le habían encogido las ancas. Boxeador se repondrá cuando salga la hierba de primavera, decían los demás. Pero al llegar la primavera, Boxeador no engordó.
A veces, en la ladera que llevaba a la parte superior de la cantera, cuando empleaba los músculos para arrastrar alguna piedra enorme, parecía que solo lo mantenía en pie la voluntad de continuar. A veces parecía formar con los labios las palabras: «Trabajaré más duro», pero había perdido la voz. Trébol y Benjamín le pidieron de nuevo que cuidara su salud, pero Boxeador no les hizo caso. Se acercaba su cumpleaños número 12. No le importaba lo que pudiera pasar si lograba acumular una buena reserva de piedras antes de jubilarse. Un día de verano, al anochecer, un repentino rumor recorrió la granja. Algo le había sucedido a Boxeador. Había salido solo a arrastrar una carga de piedra hasta el molino, y efectivamente el rumor era cierto. Unos minutos más tarde llegaron 2 palomas con la noticia: «Boxeador se ha caído, está tendido en el suelo y no puede levantarse». Más o menos, la mitad de los animales de la granja salieron corriendo hacia la loma donde construían el molino de viento. Allí estaba Boxeador, en el suelo, entre las varas del carro, con el cuello estirado, sin poder levantar la cabeza. Tenía los ojos vidriosos, los flancos empapados en sudor. De la boca le brotaba un hilo de sangre. Trébol se arrodilló a su lado. «Boxeador», exclamó, «¿cómo estás?» «Es el pulmón», dijo Boxeador con voz débil. «No importa, creo que podréis terminar el molino sin mí. Hay una buena cantidad de piedra acumulada. De todos modos, solo me quedaba un mes. A decir verdad, estaba esperando mi jubilación. Y como Benjamín también está envejeciendo, quizá le permitan jubilarse al mismo tiempo y hacerme compañía». «Tenemos que conseguir ayuda inmediatamente», dijo Trébol. «Que alguien corra a contarle a Chillón lo que ha sucedido». Los demás animales corrieron de inmediato a la casa a darle la noticia a Chillón. Solo quedaron allí Trébol y Benjamín, que se echó al lado de Boxeador y sin decir nada, le ahuyentaba las moscas con la larga cola. Al cuarto de hora apareció Chillón muy preocupado y apenado. Dijo que el camarada Napoleón se había enterado con mucho dolor de esa desgracia sufrida por uno de los trabajadores más leales de la granja y que estaba haciendo los preparativos para enviar a Boxeador al hospital de Wellington, donde sería tratado. Eso preocupó un poco a los animales, con excepción de Marieta y Bola de Nieve. Ningún otro animal había salido jamás de la granja, y no les gustaba la idea de que su camarada enfermo terminara en manos de los seres humanos. Sin embargo, Chillón los convenció con facilidad de que el veterinario de Wellington trataría a Boxeador de una manera más satisfactoria que si lo dejaban en la granja. Una media hora más tarde, cuando Boxeador se hubo recuperado un poco, lo ayudaron a ponerse con esfuerzo de pie, y logró volver cojeando al establo, donde Trébol y Benjamín le habían preparado una buena cama de paja. Durante los 2 días siguientes, Boxeador no salió de su establo. Los cerdos habían enviado una botella grande de medicamento rosado encontrado en el botequín del baño, y Trébol se lo administraba a Boxeador 2 veces al día después de las comidas. Por la noche, ella se echaba a su lado para conversar, mientras que Benjamín le espantaba las moscas. Boxeador declaraba no sentirse arrepentido de lo que había sucedido. Si se reponía bien, podría llegar a vivir otros 3 años y esperaba con ilusión los tranquilos días que pasaría en un rincón del prado. Sería la primera vez que tendría tiempo para estudiar y cultivar la mente. Decía que pensaba dedicar el resto de su vida a aprender las 22 letras restantes del alfabeto. Sin embargo, Benjamín y Trébol solo podían acompañar a Boxeador después de las horas de trabajo, y fue al mediodía cuando llegó el furgón para llevárselo. Todos los animales estaban deservando los nabos bajo la supervisión de un cerdo, cuando vieron con asombro que por el lado de los edificios aparecía Benjamín al galope, rebuznando con todas las fuerzas. Era la primera vez que veían a Benjamín agitado, de hecho, era la primera vez que lo veían galopar. «¡Rápido, rápido!», gritó. «¡Vengan! ¡Se llevan a Boxeador!». Sin esperar órdenes del cerdo, los animales interrumpieron lo que estaban haciendo y echaron a correr hacia los edificios de la granja. Efectivamente, en el patio había un furgón grande, cerrado, tirado por 2 caballos, con un letrero en el costado y un hombre de aspecto taimado, con bombín, sentado en el pescante, y el establo de Boxeador estaba vacío. Los animales rodearon el furgón. «¡Adiós, Boxeador!», dijeron a coro. «¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!», así cada quien con su voz, no las gallinas, las ovejas. «¡Estúpidos! ¡Estúpidos!», gritó Benjamín, corcoveando alrededor y pateando el suelo con los pequeños cascos. «¡Estúpidos! ¿No veis lo que está escrito en el costado del furgón?». Eso hizo vacilar a los animales, que se quedaron callados. Muriel empezó a deletrear las palabras, pero Benjamín la apartó y en medio de un silencio sepulcral leyó: Alfred Simmons, matarife de caballos y fabricante de cola, Wellington.
comerciante de cueros y harina de huesos, servicio de perrera. ¿No entendéis lo que significa? ¡Están llevando boxeador al matadero! Los animales soltaron al unísono un grito de horror. En ese momento el hombre sentado en el pescante fustigó a los caballos y el furgón salió del patio a trote rápido. Todos los animales lo siguieron. ¡Ay, qué feo! Desgañitándose. Trébol se abrió paso hacia la primera fila. El furgón empezó a acelerar. Trébol trató de golpear sus robustos miembros a galopar y logró un medio galope. ¡Boxeador!, gritó. ¡Boxeador, boxeador, boxeador! Y en ese momento, como si hubiera oído el alboroto fuera del furgón, la cara de boxeador, con la raya blanca en la nariz, apareció en la ventanilla de la parte trasera del vehículo. ¡Boxeador!, gritó Trébol con terrible potencia. ¡Boxeador, sal de ahí! ¡Rápido! ¡Te llevan a la muerte! Todos los animales repitieron el grito de ¡Boxeador! ¡Sal de ahí, boxeador! Pero el furgón avanzaba cada vez más, a mayor velocidad, alejándose de ellos. No estaba claro si Boxeador había entendido las palabras de Trébol, pero un instante más tarde su rostro desapareció de la ventanilla y se oyó el tremendo tamborileo de cascos dentro del furgón. Estaba tratando de salir de allí a patadas. En otros tiempos, los cascos de Boxeador habrían reducido a astillas el vehículo. Pero ¡ay! Las fuerzas lo habían abandonado, y en unos instantes el sonido del tamborileo se fue debilitando hasta cesar. Desesperados, los animales empezaron a pedir a los 2 caballos que tiraban del furgón que se detuvieran. ¡Camaradas, camaradas!, gritaron, ¡no llevéis a vuestro propio hermano a la muerte! Pero las estúpidas bestias, demasiado ignorantes para darse cuenta de lo que pasaba, no hicieron más que aplastar las orejas contra la cabeza y acelerar el paso. La cara de Boxeador no volvió a aparecer en la ventanilla. Demasiado tarde, a alguien se le ocurrió adelantarse al furgón y cerrar la puerta de la granja, pero el vehículo la atravesó en un instante antes de desaparecer con rapidez en la carretera. Nunca más vieron a Boxeador. 3 días después se anunció que había muerto en el hospital de Willingdon, a pesar de recibir todas las atenciones a las que un caballo puede aspirar. Chillón salió a dar la noticia a los demás. Según dijo, había estado con Boxeador durante sus últimas horas. «Fue la escena más conmovedora que he visto jamás», dijo Chillón levantando la pezuña y enjugándose una lágrima. «Estuve a su lado en el último momento y al final, casi demasiado débil para hablar, me susurró al oído que solo una cosa le producía dolor, tener que dejarnos antes de terminar el molino. ¡Adelante, camaradas!», musitó. «Adelante en nombre de la rebelión. ¡Viva la granja animal! ¡Viva el camarada Napoleón! Napoleón siempre tiene razón». Esas fueron sus últimas palabras, camaradas. De repente, la actitud de Chillón cambió. Calló un instante y antes de continuar sus ojillos lanzaron miradas de desconfianza a un lado y a otro. Estaba enterado, dijo, de que había circulado un estúpido y malvado rumor en el momento del traslado de Boxeador. Algunos animales habían notado que en el furgón que llevaba a Boxeador había un letrero que decía «Matarife de caballos» y habían llegado a la conclusión de que mandaban a Boxeador al matadero. «Casi resultaba increíble», dijo Chillón, «que algún animal puede ser tan estúpido. Es que no conocéis», gritó indignado moviendo la cola y balanceándose, «es que no conocéis a vuestro querido líder, el camarada Napoleón». Había una explicación muy sencilla. El furgón, antes propiedad del Matarife, había sido comprado por el veterinario, que aún no había cambiado el letrero. Así surgió el error. Esa noticia alivió mucho a los animales, y cuando Chillón dio más detalles de la agonía de Boxeador, de la admirable atención que había recibido y de los caros medicamentos que Napoleón había pagado sin pensar en el costo, desaparecieron sus últimas dudas. Y la idea de que al menos había muerto contento, atenuó el dolor que sentían por la desaparición del camarada. El propio Napoleón asistió a la reunión del siguiente domingo por la mañana y pronunció un breve discurso en homenaje a Boxeador. Explicó que no habían podido traer los restos de su llorado camarada para enterrarlos en la granja, pero habían ordenado que se preparara una gran corona con laureles del jardín y se colocara sobre la tumba del caballo. Y los cerdos tenían previsto celebrar en unos días un banquete conmemorativo en honor de Boxeador. ¡Ay, los cerdos! Napoleón terminó el discurso recordando las 2 máximas favoritas de Boxeador: «Trabajaré más duro» y «El camarada Napoleón siempre tiene razón». Máximas que, dijo, todo animal haría bien en adoptar como propias. El día fijado para el banquete llegó desde Willingdon un vehículo de reparto que dejó en la casa una gran caja de madera.
Esa noche se oyeron ruidosos cantos, seguidos por algo parecido a una violenta disputa que terminó a eso de las 11 con un tremendo estruendo de cristales rotos. Nadie se movió allí dentro hasta el mediodía siguiente, y se rumoreaba que de algún lado los cerdos habían sacado el dinero para comprarse otra caja de whisky. Capítulo 10. Pasaron los años. Fueron y vinieron las estaciones, se consumieron las cortas vidas de los animales. Llegó un momento en que no quedaba nadie, fuera de Trébol, Benjamín, el cuervo Moisés y algunos cerdos, que recordara los viejos tiempos anteriores de la rebelión. Muriel había muerto, Campanilla, Jessica y Chispa habían muerto. También había muerto Jones en un hogar para borrachos en otra parte del país. Había olvidado a la bola de nieve. Habían olvidado todos a Bola de Nieve. Habían olvidado a Boxeador, salvo los pocos que lo habían conocido. Trébol era ahora una yegua robusta y vieja, con las articulaciones entumecidas y los ojos legañosos. Tenía 2 años más de la edad necesaria para jubilarse, pero en realidad ningún animal se había jubilado nunca. Hacía ya tiempo que no se hablaba más de reservar un rincón de la pradera para quienes se retiraran. Napoleón era ahora un berraco maduro de 150 kilos. Chillón estaba tan gordo que apenas veía. Solo el viejo Benjamín era casi el mismo de siempre, apenas un poco más canoso en el hocico y desde la muerte de Boxeador, más huraño y taciturno que nunca. Había muchas más criaturas que antes en la granja. Aunque el aumento no era tan grande como se había previsto en los primeros años, para muchos allí nacidos la rebelión era solo una vaga tradición, transmitida de boca en boca. Otros, comprados, nunca habían oído hablar de ese tema antes de su llegada. La granja poseía ahora 3 caballos además de Trébol. Eran animales honrados, trabajadores dispuestos y buenos camaradas, pero muy estúpidos. Ninguno de ellos demostraba ser capaz de aprender el alfabeto más allá de la letra B. Aceptaban todo lo que se les decía acerca de la rebelión y los principios del animalismo, sobre todo si venía de Trébol, por la que tenían un respeto casi filial. Pero costaba creer que entendieran mucho de lo que se les explicaba. La granja era más próspera y estaba mejor organizada. Se había ampliado con 2 campos comprados al señor Pilkington. El molino de viento estaba por fin terminado y la granja poseía una trilladora y un silo, y se le habían añadido varios edificios nuevos. Whymper se había comprado un carruaje descubierto, pero después de todo, el molino de viento no había sido utilizado para generar energía eléctrica. Se utilizaba para moler maíz y producía importantes beneficios monetarios. Los animales trabajaban inmensamente en la construcción de un nuevo molino. Se decía que cuando estuviera terminado se instalarían los dínamos. Pero ya no se hablaban de lujos con los que alguna vez Bola de Nieve había enseñado a soñar a los animales. Los establos con luz eléctrica, agua caliente, fría, y la semana de 3 días. Napoleón había denunciado esas ideas como contrarias al espíritu del animalismo. La verdadera felicidad, decía, radica en trabajar duro y vivir frugalmente. Parecía de alguna manera que la finca se había enriquecido sin hacer más ricos a los propios animales, excepto, claro está, a los cerdos y a los perros. Eso quizás se debía en parte a la cantidad de cerdos y de perros que había. No era que esas criaturas no trabajaban a su manera, como Chillón nunca se cansaba de explicar. La supervisión y la organización de la granja requerían un esfuerzo interminable. Gran parte de ese trabajo era de una naturaleza que los demás animales, con su ignorancia, no podían entender. Por ejemplo, Chillón les contaba que los cerdos tenían que afanarse todos los días con cosas misteriosas llamadas archivos, informes, minutas y notas. Eran grandes hojas de papel que debían cubrir con una apretada escritura, y una vez escritas las quemaban en el horno. Eso explicaba Chillón, era de suma importancia para el bienestar de la granja. Sin embargo, ni los cerdos ni los perros producían alimentos con su trabajo, y había muchos, y siempre tenían buen apetito. En cuanto a los demás, su vida, hasta donde ellos sabían, era la misma de siempre. Por lo general tenían hambre, dormían sobre paja, bebían en el abrevadero, trabajaban en los campos, en invierno les molestaba el frío y en verano las moscas. A veces los más viejos buscaban entre los vagos recuerdos tratando de determinar si en los primeros tiempos de la rebelión, cuando la expulsión de Jones era aún reciente, las cosas habían sido mejores o peores que en este momento. Ya no se acordaban. No tenían con qué comparar su vida actual, fuera de las estadísticas de Chillón, según las cuales todo iba cada vez mejor. Para los animales era un problema insoluble, pero ahora tenían poco tiempo para pensar en esas cosas. Solo el viejo Benjamín afirmaba recordar cada detalle de su larga vida, y saber que las cosas nunca habían sido ni podrían ser mucho mejores o peores. El hambre,
La miseria y la decepción eran, decía, inalterables leyes de la vida. Sin embargo, los animales nunca perdían la esperanza. Más aún, nunca perdían, ni por un instante, la sensación de honor y privilegio de pertenecer a la granja animal. La suya seguía siendo la única granja en toda Inglaterra cuyos dueños y administradores eran animales. Ninguno de ellos, ni los más jóvenes ni los recién llegados, traídos de granjas a 10 o 20 millas de distancia, dejaban de asombrarse. Y cuando oían el estampido de la escopeta y veían la bandera verde ondeando en el mástil, se les henchía el corazón de imperecedero orgullo. Y las conversaciones siempre volvían a los viejos y heroicos tiempos, a la expulsión de Jones, a la escritura de los 7 mandamientos, a las grandes batallas en las que habían derrotado a los invasores humanos. No habían renunciado a ninguno de los viejos sueños. Todavía creían en la República de los Animales que el comandante había anunciado, cuando ningún pie humano hollaría los verdes campos de Inglaterra. Llegaría algún día, quizá no pronto, quizá no en vida de ninguno de los animales presentes, pero sí llegaría. Quizá hasta se tarareaba en secreto aquí y allá la canción Bestias de Inglaterra. En cualquier caso, era un hecho que todos los animales de la granja la conocían, aunque nadie se hubiera atrevido a cantarla en voz alta. Su vida podía ser dura y no haberse cumplido todas sus esperanzas, pero tenían conciencia de que no eran como otros animales. Si pasaban hambre, no era por alimentar a seres humanos tiránicos. Si trabajaban duro, al menos lo hacían para su propio beneficio. Entre ellos, nadie andaba sobre dos patas. Entre ellos nadie llamaba a otro amo. Todos los animales eran iguales. Un día de principio de verano, Chillón ordenó a las ovejas que lo siguieran y las condujo a un descampado en el otro extremo de la finca, cubierto de brotes de abedul. Las ovejas pasaron allí todo el día alimentándose con las hojas bajo la supervisión de Chillón. Al anochecer, el cerdo volvió a la casa, pero como hacía calor, pidió a las ovejas que se quedaran donde estaban. Terminaron pasando allí toda una semana, durante la cual los demás animales no las vieron. Chillón se quedaba con ellas la mayor parte del día. Decía que les estaba enseñando a cantar una nueva canción, para lo cual se necesitaba privacidad. Una tarde agradable, poco después del regreso de las ovejas, cuando los animales habían terminado el trabajo y se dirigían a los edificios de la granja, llegó desde el patio el aterrorizado relincho de un caballo. Asustados, los animales se detuvieron. Era la voz de Treble que relinchó de nuevo, y entonces todos los animales comenzaron a galopar y entraron a toda velocidad en el patio. Allí vieron lo que había visto Treble: un cerdo caminando sobre las patas traseras. Sí, era Chillón. Con cierta torpeza, como si le faltara costumbre para mantener su considerable corpulencia en esa posición, pero con perfecto equilibrio, se paseaba por el patio. Un momento más tarde, por la puerta de la casa, salió una larga fila de cerdos, todos caminando sobre las patas traseras. Algunos lo hacían mejor que otros. A uno o dos se les veía todavía un poco inestables, y parecía como si les hubiera gustado apoyarse en un bastón, pero todos recorrieron el patio con éxito. Finalmente, se oyó un tremendo aullido de perros y un agudo cacareo del gallo negro. Entonces salió el propio Napoleón, majestuosamente erguido, lanzando miradas altivas a un lado y a otro, con los perros brincando alrededor. Llevaba un látigo en la pezuña. Se produjo un silencio mortal. Asombrados, aterrorizados, apiñados, los animales observaron cómo la larga fila de cerdos avanzaba lentamente por el patio. Era como si el mundo se hubiera vuelto del revés. Al agotarse la primera impresión, hubo un momento en el que, a pesar de todo, el terror a los perros y la costumbre, perfeccionada durante largos años de no quejarse, no criticar, pasara lo que pasase, podrían haber emitido alguna palabra de protesta. Pero en ese momento, como obedeciendo una señal, todas las ovejas se pusieron a balar estentóreamente: 4 patas sí, 2 patas mejor. 4 patas sí, 2 patas mejor. 4 patas sí, 2 patas mejor. Los balidos se prolongaron durante 5 incesantes minutos, y para cuando se hubieron callado las ovejas, la posibilidad de expresar alguna protesta había pasado, porque los cerdos ya habían vuelto a entrar a la casa. Benjamín sintió que una nariz le acariciaba el hombro. Se volvió para mirar. Era Treble. Los viejos oídos de la yegua parecían más apagados que nunca. Sin decir nada, ella le tiró con suavidad de la crin y lo llevó hasta el extremo del establo principal, donde estaban escritos los 7 mandamientos. Durante un par de minutos se quedaron mirando la pared pintada con letras blancas. «Estoy perdiendo la vista»,
dijo finalmente. Ni siquiera de joven hubiera podido leer lo que está escrito ahí, pero me parece que esa pared se ve diferente. ¿Los 7 mandamientos son los mismos de antes, Benjamín? Por una vez, Benjamín aceptó quebrantar sus normas y le leyó lo que estaba escrito en la pared. Ahora no había allí más que un solo mandamiento que decía: todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Después de eso, al día siguiente no pareció nada extraño que todos los cerdos que supervisaban el trabajo de la granja llevaran látigo en las pezuñas. No pareció extraño descubrir que los cerdos se habían comprado un aparato de radio, que disponían a instalar un teléfono y que se habían suscrito a John Bull, Tidbits y el Daily Mirror. No pareció extraño ver a Napoleón paseando por el jardín de la casa con una pipa en la boca. No, ni siquiera cuando los cerdos sacaron de los armarios la ropa del señor Jones y se las pusieron, y el propio Napoleón apareció con un abrigo negro, pantalones de caza y polainas de cuero, mientras su cerda favorita aparecía con el vestido de moiré que la señora Jones solía ponerse el domingo. Una semana después, una tarde, llegaron a la granja una serie de carruajes descubiertos. Habían invitado a una delegación de agricultores vecinos a hacer una visita de inspección. Mientras recorrían la granja, esos agricultores expresaron gran admiración por todo lo que veían, especialmente por el molino de viento. Los animales estaban quitando las malas hierbas de los campos de nabos. Trabajaban con diligencia, casi sin levantar la cara de la tierra y sin saber a quiénes temer más, si a los cerdos o a los visitantes humanos. Esa noche resonaron en la casa ruidosas canciones y carcajadas. De repente, al oír la mezcla de voces, los animales sintieron gran curiosidad. ¿Qué podía estar sucediendo allí? Ahora que por primera vez animales y seres humanos se reunían en condiciones de igualdad, de común acuerdo, empezaron a deslizarse lo más silenciosamente posible hasta el jardín todos juntos. Se detuvieron en la entrada, medio asustados, pero Trébol se puso al frente y avanzaron de puntillas. Los animales más altos miraron por la ventana del comedor. Allí, alrededor de la mesa, estaban sentados media docena de granjeros y media docena de los cerdos más eminentes. El propio Napoleón ocupaba el puesto de honor en la cabecera. Los cerdos parecían completamente a gusto. El grupo había estado disfrutando de una partida de naipes, que acababan de interrumpir sin duda para hacer un brindis. Tenían una jarra grande, de la que servían cerveza en los vasos. Nadie se fijaba en las perplejas caras de los animales que miraban por la ventana. El señor Pilkington de Monterraposo se había puesto de pie con el vaso en la mano. En un momento propondría un brindis, pero sentía que antes tenía que decir unas palabras. Era para él motivo de gran satisfacción, compartida sin duda por todos los presentes, dijo, advertir que en el largo periodo de desconfianza y malentendidos había llegado a su fin. No había faltado la época en la que los vecinos humanos veían a los respetados propietarios de la granja animal, no diría que con hostilidad, pero sí quizá con cierto grado de recelo, sentimiento siempre ajeno, por supuesto, a él y al resto de los presentes. Se habían producido desafortunados incidentes y se habían sostenido ideas equivocadas. Se pensaba que la existencia de una finca donde los dueños y administradores eran cerdos constituía una anormalidad y podía tener un efecto perturbador en el vecindario. Demasiados agricultores habían supuesto, sin informarse, que en una finca de esas características predominaría un espíritu de libertinaje e indisciplina. Les asustaban los posibles efectos sobre sus propios animales o incluso sobre sus empleados humanos. Pero ahora se habían disipado todas esas dudas. Ahora él y sus amigos habían visitado la granja e inspeccionado cada rincón con sus propios ojos. ¿Y qué habían encontrado? No solo los métodos más actualizados, sino una disciplina y un orden que deberían ser ejemplo para todos los granjeros de todas partes. Creía que no se equivocaba al decir que los animales inferiores de la granja animal trabajaban más y recibían menos comida que cualquier otro animal del condado. De hecho, él y los demás visitantes habían observado muchas características que se proponían introducir de inmediato en sus propias fincas. Para terminar, añadió, quería hacer hincapié de nuevo en el sentimiento amistoso que existía y debería seguir existiendo entre la granja animal y sus vecinos. Entre los cerdos y los seres humanos no había y no tenía que haber ningún conflicto de intereses. Sus luchas y sus dificultades eran las mismas. ¿Acaso el problema laboral no es el mismo en todas partes? Pareció que el señor Pilkington estaba a punto de soltar alguna ocurrencia cuidadosamente preparada, pero por un momento le produjo tanta hilaridad que no pudo contarla. Después de mucho reír y toser, mientras se le enrojecían las diversas papadas, logró por fin hablar. «Usted tiene que lidiar con los animales inferiores», dijo,
y nosotros con las clases inferiores. Esa agudeza los hizo reír con ganas, y el señor Pilkington volvió a felicitar a los cerdos por las bajas raciones, las largas horas de trabajo y la ausencia general de mimos que había observado en la granja animal. Y ahora, dijo por último, pediría a los invitados que se levantaran y se aseguraran de tener los vasos llenos. Señores, concluyó el señor Pilkington, señores, propongo un brindis por la prosperidad de la granja animal. Hubo vítores entusiastas y golpes en el suelo. Napoleón estaba tan contento que dejó su lugar y caminó alrededor de la mesa para entrochar el vaso con el del señor Pilkington antes de vaciarlo. Cuando terminaron los aplausos, Napoleón, que se había quedado de pie, dio a entender que también él quería decir unas palabras. El discurso, como todos los suyos, fue breve y al grano. También él estaba contento, dijo, de que hubiera llegado a su fin el periodo de incomprensión. Durante mucho tiempo habían circulado rumores, difundidos. Había que pensar por algún malvado enemigo, según los cuales su actitud y la de sus colegas tenía algo de subversivo, incluso de revolucionario. Se les había atribuido el intento de incitar a la rebelión a los animales de las granjas vecinas. Nada más lejos de la verdad. Nuestro único deseo ahora y en el pasado era vivir en paz y mantener relaciones comerciales normales con los vecinos. Esa granja que tenía el honor de controlar, añadió, era una empresa cooperativa. Compartían su propiedad. Los títulos estaban en su poder. Todos los cerdos. Compartían su propiedad todos los cerdos. Aunque todos los títulos estaban en su poder. No creía, dijo, que aún persistieran las viejas sospechas, pero algunos cambios introducidos últimamente en la rutina de la granja tendrían que reforzar aún más la confianza. Hasta ese momento, los animales de la granja habían tenido la estúpida costumbre de tratarse entre ellos de camarada. Se prohibiría ese saludo. También había una costumbre muy rara, de origen desconocido, que consistía en desfilar todos los domingos por la mañana ante la calavera de un cerdo clavada en un poste del jardín. También eso se prohibiría, y ya habían enterrado la calavera. Las visitas también se habrían fijado en la bandera verde que ondeaba en lo alto del mástil. Si lo habían hecho, quizá habrían notado que la pezuña y el cuerno blancos que antes la adornaban habían sido eliminados. En adelante serían simplemente una bandera verde. Solo tenía una crítica que hacer, dijo, a la excelente y amable intervención del señor Pilkington. El señor Pilkington había hablado todo el tiempo de la granja animal. No podía, por supuesto, saberlo porque él, Napoleón, lo anunciaba ahora por primera vez. Queda prohibido el nombre de granja animal. En adelante la granja se conocerá como la granja solariega, que según él era el nombre original y concreto. Señores, concluyó Napoleón, propondré el mismo brindis de antes, pero con una diferencia. Que cada uno llene el vaso hasta el borde, señores. Este es mi brindis, por la prosperidad de la granja solariega. Rayos, volvieron a lo mismo. Se oyeron los mismos efusivos vítores y se vaciaron los vasos de un trago. Pero a los animales que miraban la escena desde fuera les pareció que algo raro pasaba. ¿Qué sería lo que había alterado los rostros de los cerdos? Los ojos viejos y nublados de trébol saltaban de uno a otro. Algunos tenían 5 papadas, algunos 4, algunos 3. ¿Qué sería aquello que parecía derretirse y transformarse? Al terminar los aplausos, los invitados recogieron los naipes y continuaron la partida interrumpida así, y los animales se alejaron en silencio. Pero apenas habían dado unos pasos cuando se detuvieron en seco. De la casa salió un alboroto de voces. Volvieron corriendo y miraron de nuevo por la ventana. Sí, todos estaban peleando de manera violenta. Había gritos, golpes en la mesa, miradas desconfiadas, negativas furiosas. El origen del problema estaba, al parecer, en que Napoleón y el señor Pilkington habían jugado al mismo tiempo un as de espadas. Un as de espadas. 12 voces indignadas gritaban y todas eran iguales. Lo que había ocurrido en los rostros de los cerdos era ahora evidente. Los animales que estaban fuera miraban a un cerdo y después a un hombre y después a un cerdo, y de nuevo un cerdo y después a un hombre, y ya no podían saber cuál era cuál. ¡Wow! Muy bien. Pues terminamos el libro. ¡Wow! Está bien hermoso, está bien interesante. Muy divertido esta lectura. Mi nombre es Uriel, gracias por acompañarme. Deja un comentario si qué tal te pareció este cuento. Y bueno, si te gustaría apoyarme a dedicarme para leer más libros para ti, te invito a que te unas como miembro exclusivo de este canal y también que tengas acceso a más libros.
que no están disponibles al público. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Gracias.